Los comentarios y opiniones son responsabilidad de quienes lo expresan. Bienvenidos al espacio de la entrevista. Un placer que usted nos esté acompañando a través de Radio Televisión de Veracruz. La radio y la televisión de los veracruzanos y las veracruzanas. En este momento abarcamos 8 entidades de la República Mexicana, todo el territorio de nuestra entidad, y llegamos a cualquier parte del mundo a través de nuestra transmisión multiplataforma. Hoy un tema muy interesante, ya para cerrar este foro que se llevó a cabo en la capital del estado de Veracruz, Estrategia Electoral. El manejo de las redes sociales, como el Instagram, el Facebook, el Twitter, es cada vez más importante en una campaña electoral. La presencia de los medios de comunicación y el manejo de la prensa puede ser definitivo en lo que se ha denominado la madre de todas las elecciones para nuestro país, a celebrarse en 2018, ya que se estarán renovando la Cámara de Senadores, el Congreso Federal, se estará renovando también la Presidencia de la República, 9 gubernaturas, incluso también congresos estatales. Para hablar acerca de esto, hay 2 expertos a nivel internacional que nos acompañan esta noche en el espacio de la entrevista. Saludo en primera instancia a Dimas Concha Tenorio, consultor político, mercadólogo y politólogo, CEO de Eticopol. Bienvenido a México, bienvenido a Veracruz. Un gusto de estar aquí en RTV, Ángel. Para nosotros realmente es un placer visitar esta hermosa ciudad de Jalapa, donde hemos tenido la oportunidad de participar en este gran congreso y workshop de estrategia electoral con miras a este gran proceso electoral del próximo año, donde confluyen campañas presidenciales, estatales, alcaldías, y es un escenario privilegiado para los colegas consultores. Realmente un placer estar aquí con ustedes. Bienvenido. Y se encuentra también con nosotros Óscar Díaz Moscoso, consultor comunicacional y político, CEO de Viceversa Consulting. Bienvenido también a México y al estado de Veracruz. Gracias, encantado realmente de estar aquí. Pues en un proceso electoral histórico para México, como ya la prensa se le ha denominado, Dimas, ¿cómo se construye un candidato? Algo que le hemos estado platicando y preguntando también a todas las personas que han venido a promocionar este congreso, en el cual ustedes fueron pieza fundamental. Pero el punto de vista de un experto siempre resulta muy atractivo. Hoy, ¿cómo construimos un candidato? Porque las técnicas, los métodos, algunos ya caducaron, pero hay otros que siguen muy hoscos a renunciar a ellos. ¿Cómo se hace? Lo primero es entender de que no existe una campaña ganadora sin investigación inteligente. Y no puede existir investigación inteligente sin una auténtica innovación en las herramientas y en la praxis misma del marketing político y de la comunicación estratégica. Si nosotros no empezamos a emplear de la mano de la investigación cualitativa y cuantitativa que todos conocemos, los focus group, las encuestas, las nuevas herramientas de investigación como el uso intensivo del social listening o escucha activa de las redes sociales, de lo que pasa en Internet, la construcción de un Big Data que nos propicie bases de datos perfectamente administrables y que nos permitan generar elementos tan importantes para la toma de decisiones políticas como el proximity, como el estudio profundo de los hábitos y conductas de los electores, sus desplazamientos, sus esperanzas, qué cosas los mueven, descubrir esa clave que es el centro de enfoque de una estrategia electoral. ¿Qué es lo que mueve las emociones de la gente? El voto es ante todo emocional y nuestra labor como estrategas consiste en descubrir cuáles son esas variables que se convierten en los detonantes emocionales para la acción y la reacción. Me llama mucho la atención esto de el voto es emocional. Se lo he escuchado ya en diferentes conferencias, en diferentes entrevistas. Usted menciona, el voto es resultado de las emociones o de la inteligencia del elector. Porque decía usted en algún momento, muchas veces vamos a la urna, votamos con las vísceras, votamos con el corazón, votamos con muchas cosas, pero dejamos esto al final. ¿Sucede? Tristemente, y esto hay que decirlo realmente conmovidos, las campañas han dejado de ser la confrontación de propuestas, de planes de gobierno, han perdido su esencia ideológica, doctrinaria, filosófica, se han convertido en campañas profundamente clientelistas,
muchas veces con dinero proveniente de actividades ilícitas, donde confluyen dineros mal habidos que provienen de lavado, de narcotráfico, y todo esto hace que haya una connotación muy especial de lo que ocurre en una campaña. Yo creo que lo que primero tenemos que tomar en cuenta es que hay que rescatar los valores en un proceso electoral, y México debe estar siempre a la vanguardia de América Latina, y siempre México ha sido el ejemplo de lo que ocurría en las campañas en el resto de América Latina. Sin embargo, hoy llegamos a un proceso electoral que todavía lo sentimos sin brújula, todavía sentimos precampañas y campañas que están muy lejos de lo que debe ser una auténtica estrategia comunicacional. Todavía no se han tejido alianzas, todavía las que existen no han tenido un verdadero sentido, se está operando sin brújula, falta tomar decisiones que salen de una auténtica investigación, falta poner un poquito más de contexto en la formación de la imagen de los candidatos, ¿no? Y esto va fundamentalmente con tu primera pregunta. No se trata de que utilicemos las herramientas del marketing político para crear un candidato que sea diferente de lo que es en su esencia. Yo creo que la gente está muy cansada de una clase política sin clase y reclama candidaturas que sean auténticas, genuinas. Hay que potenciar desde el coaching político candidaturas que realmente no dejen de ser lo que son en esencia, pero que sí trabajemos en la consolidación de liderazgos auténticos sustentados en valores. Creo que allí la profesionalización de la carrera política, lo que estamos haciendo con los partidos políticos, la gente que quiere nuevos rostros en la política, un auténtico cambio que debe surgir desde los jóvenes y para los jóvenes, con mensajes cortos, inclusivos, relevantes, con nuevas formas de hacer política desde la responsabilidad social, con partidos que lleguen a nuclearse e insertarse en la sociedad civil organizada, no solamente como un mero ejercicio de marketing político, sino atendiendo a los reclamos auténticos de la gente que reclama cambios de verdad en las campañas electorales y en la gestión gubernamental. Yo le preguntaría a Óscar Díaz Moscoso cómo devolverle la credibilidad precisamente a los políticos, a las candidatas y los candidatos cada vez más desgastados en cualquier parte de América Latina, no tan solo de la República Mexicana. ¿Cómo devolverles estas mismas credibilidades y fortalezas a estas campañas que tienen mucho que ver con la comunicación política? Wow, esa es la pregunta del millón, ¿no? Yo soy periodista, hace más de 30 años, he dirigido 4 programas políticos de televisión, 3 de radio, 2 revistas. He entrevistado en estos años a más de 1.500 políticos, varios de ellos ya son presidentes o han sido presidentes en el Perú, en Latinoamérica. Y el tema es que estamos posiblemente ante la posibilidad de la necesidad de reinventar la política. Y reinventarla de manera, como dice muy bien mi colega y amigo Dimas Concha, tratando de ser más genuinos, ¿no? Quizá el reto para los... ayer conversábamos aquí con amigos de Jalapa. Hay 200 distritos. Por lo tanto, se vienen 200 candidatos, pero no es que es uno por distrito, ¿no es cierto? No, por municipio. Vienen varios. Si le sumamos a eso... Dependiendo de los partidos políticos que se sumen, ¿no? Así es. Pero sumando a ellos los regidores... O sea, estamos ante una fiesta electoral tremenda y donde van a haber muchas candidaturas, muchos candidatos, muchos estilos, muchas promesas. Y entonces la pregunta es cómo diferenciarse, y es a lo que nos dedicamos un poco, cómo ser ese candidato que la gente dice, yo lo quiero a él, y cómo serlo en momentos en que estamos viviendo el síndrome Odebrecht en toda Latinoamérica. Nosotros venimos de un país que está sufriendo en este momento la posibilidad incluso del riesgo del presidente de la República, porque él fue primer ministro y ministro de Economía cuando Odebrecht ya actuaba en el Perú. Entonces, este fenómeno no es de Jalapa, no es de Perú, no es de México, es absolutamente latinoamericano y mundial, diría yo, y por lo tanto el reto es entender con un buen diagnóstico y con una buena lectura. Por un lado, hay 3 preguntas que yo siempre digo, lo conversamos siempre con Dimas. Hay 3 preguntas que quizá podríamos dejar a la audiencia. 3 preguntas fundamentales antes de salir a comunicar, sobre todo los políticos que quieren ser candidatos o quieren ser autoridades. ¿Qué queremos decir?
qué debemos decir y Sí. qué podemos decir, que se parecen las preguntas, pero no son lo mismo. La primera, para decirlo en corto, es qué me nace a mí decir. Yo quiero decir qué me nace a mí hacer por Jalapa o por Veracruz o por México. La segunda es qué debemos decir, donde entra la ciencia ya. No solo tus sentimientos, sino, oye, ¿qué dicen las encuestas? Ahí expertos como Dimas, etcétera, como Gabriel García, nos pueden ayudar. Y en el tercer caso está qué podemos decir. Y ahí que tocamos el tema de la credibilidad. Si yo en este momento dijera a tus televidentes, oigan, miren, bueno, estoy pensando protagonizar una telenovela en Televisa, se matarían de risa. No tengo la pinta, no estoy hecho para eso. Soy periodista, soy analista, soy comunicador. Por lo tanto, la gente tiene que creer en lo que dices. No solamente tiene que ser algo bonito lo que digas, sino tiene que casar con lo que la gente puede asimilar que es real. Se comenta, se dice, usted lo dice precisamente, la inexperiencia se puede perdonar, más no la improvisación. Así es. Yo les preguntaría a ambos, porque es una pregunta, si usted dice que estoy tratando de buscar ahí la pregunta del millón, esta va todavía más, ¿no? Actualmente, ¿cuál es el talón de Aquiles de los que gobiernan y de los que buscan gobernar en cuanto a marketing político, en cuanto a estrategias políticas, en cuanto a estructurar sus propias campañas, por favor? Yo creo que se han olvidado de que en el vocabulario existe una palabra que se llama innovación, y creo que también se han olvidado de que no hay ninguna más importante en política que la palabra valores. Yo creo que hoy es prioritaria esa conjunción de innovación y de valores. Innovación porque no podemos pretender ganar campañas electorales haciendo lo que se hacía 20 años atrás. Repartiendo volantes, por Hoy ya ejemplo. no es un Así tema de caravanas, de volantes, de afiches, de vallas publicitarias y de mítines, ¿no? Hoy hablamos de segmentación, hablamos de targeting, microtargeting, de las neurociencias aplicadas en los procesos electorales, de Big Data, de tecnologías de información, de contacto directo. Las redes sociales son importantísimas. Sin embargo, no son lo suficientemente determinantes como para dejar de hacer lo que es lo principal en toda campaña electoral ganadora, que es el contacto directo. Pero eso hay que saberlo estructurar. Y ese contacto directo es fundamental para conectarse con la gente y entender lo que los electores sienten, hacen, a lo que aspiran. Y de la mano de la innovación, tenemos que trabajar mucho en el fortalecimiento de los valores políticos. La gente y especialmente los candidatos han olvidado que Papá Dios nos dio 2 oídos y una boca y todavía seguimos hablando mucho más de lo que escuchamos. La gente hoy reclama cada vez más políticos que sepan escuchar ese clamor popular, ese mood social que se recibe desde las tecnologías de información, desde el Big Data, desde los focus, desde las encuestas. Y a partir de allí, los expertos profesionales por áreas temáticas estructuramos una campaña ganadora. Por ejemplo, con nuestro socio estratégico aquí en México, una gran empresa como BPT Connection, que la preside nuestro gran colega y amigo Gabriel García, tenemos todas las herramientas tecnológicas y metodológicas para el proximity y para el análisis profundo de la conducta humana. Con Streamix Lab, ¿no? Y con Oscar Kaufman, otro brillante colega consultor, tenemos el análisis de lo que están diciendo las redes sociales, el social listening, ¿no? Con Streamix Lab. Con Oscar Díaz tenemos un experto en comunicación para armar los equipos de voceros, los equipos de comunicación, para trabajar desde el cuarto de guerra con toda la experiencia que traen de años y años, obviamente trabajando en campañas y en comunicación gubernamental. Y en comunicación de gobierno, fundamentalmente, nunca gobernar de espaldas al pueblo. Se tiene que investigar siempre, se tiene que comunicar siempre en función de lo que nos da la investigación, las tecnologías y sobre todo sin dejar en esencia lo que prometimos en campaña. La gente no aguanta más mentirosos en política. Óscar, ¿cuáles han sido los errores más recurrentes de los últimos presidentes de la República Mexicana que los han llevado al fracaso y que finalmente los han llevado al repudio en las redes sociales? Se han preparado, y yo diría que aplica a México y a Latinoamérica, se han preparado para ganar una elección, no para gobernar un país. Y eso se nota. Yo creo que cualquiera que nos está viendo, sin la experiencia que nosotros tenemos manejando tantas campañas, se puede dar cuenta que hay una gran diferencia entre ese candidato que lo enamoró
Y el que en estos momentos se está entregando la silla presidencial. Así es. No voy a decir nombres porque soy extranjero y soy muy respetuoso de los fueros de cada país, pero no te preocupes, que ya todos lo sabemos. Pero es indudable, pero además no es exclusivo de México. Ojo, nosotros también somos muy críticos. Hoy nuestro presidente en Perú es una decepción inmensa. Es posiblemente el más calificado, el más experto, el de mayor experiencia, pero realmente su primer año ha sido fatal. O sea, peor que el del anterior. Entonces, el reto, por lo tanto, el mayor error, respondiendo directamente a tu pregunta, es prepararse para ser candidato, un gran candidato, y no acordarse que después de eso, que ese es el primer peldaño, ese es solamente un paso más. El reto real es gobernar 5 años. A ver, hagamos una cuenta sencilla. ¿Cuánto dura una campaña? 1 año. ¿Cuánto dura un gobierno? 4, 5, 6, depende. 6 años. Entonces, ¿cómo puedes prepararte para una campaña y no prepararte para gobernar? Que ahí están los retos, porque ahí no enamoras, ahí la gente no se deja enamorar. Uno es como, yo siempre lo doy como ejemplo, es como el amor, la política es como el amor. Tú puedes enamorar a la chica, pero a la hora que estás casado, ya ese charm, ese encanto, esa magia terminó. Empezamos a conocer verdaderamente con quién despertamos, ¿no? Así es. Entonces ya ahí no hay tutías, no hay cuentos, no hay que te saco a bailar, o como la canción de Oscar del León, llévale al cine, regala un ramo de flor, te lo tiran al suelo. No, ahí es, oye, no alcanza para el día a día, ¿qué pasa? No hay gasolina para el auto. Entonces, quizá la mayor reflexión que podemos hacer, y quizá antes de que termine esta conversación gratísima, Ángel, y agradeciéndote muchísimo tu atención, tu invitación, y también a los amigos que han organizado este extraordinario evento de estrategia electoral, ojalá nos vuelvan a invitar, estaremos acá con Dimas y con Gabriela encantados de venir cuantas veces sea necesario. Quizá el tema más importante es, ahora que se vienen las elecciones en México, reflexionar sobre el hecho de que México es un país grande, ha sido grande, es grande y será grande. Entonces, el reto de los políticos es estar a la altura del país, y no están dando la talla, no solo en México, en Latinoamérica. Pues quiero agradecerles a Óscar Díaz Moscoso, consultor comunicacional y político, CEO de Viceversa Consulting, y Dimas Concha Tenorio, consultor político, mercadólogo y politólogo, CEO de Eticopol. Además, quiero también mencionar que él ha sido galardonado con los REIT Awards 2016 en la categoría de Mejor Campaña Política Electoral y el Premio Global de Innovación Política 2017. Porque estén con nosotros esta noche. Eso que es el Oscar, el Oscar de la Academia en consultoría política. Efectivamente. Que estén con nosotros esta noche en el espacio de la entrevista, que sean tan claros y sobre todo que hablen de frente al auditorio de qué es ahora un candidato, alguien que aspira y qué no debe ya ser. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias a ti, Ángel. Nosotros continuamos con más. Vamos contigo, Adriana, del otro lado del estudio, a dar la despedida a la emisión nocturna de Más Noticias.